Querida comunidad lectora, el día de hoy estamos acá en el Fondo de Cultura Económica para conversar con una de las voces clave en la literatura colombiana, un hombre que ha cultivado narrativa, poesía, ensayo y también periodismo. Les hablo de José Luis Díaz Granados. ¿Desea usted saber cómo es Bogotá en las horas de la madrugada, después de haber llovido durante la noche? ¿Y cómo es la vida íntima de un poeta solitario, obsesionado por unos ojos femeninos, unos labios, una cabellera desordenada, unos pies blanquísimos con las uñas pintadas de rojo ardiente, obsedido también por los ángeles custodios, por los fantasmas de la historia, por los recuerdos de su infancia y de su adolescencia, y sobre todo torturado por la idea de escribir una novela a manera de exorcismo? ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Señal Literaria. Bien, bien, gracias, Eric. Gracias por la invitación. Muy honrado. Bueno, querido José Luis, hay tantos temas para conversar que yo lo primero que estaba pensando era por preguntarte por tu vocación literaria, José Luis, porque sé que tú desde muy niño, teniendo de pronto 11, 12 años, empiezas a publicar de hecho en El Espectador, ¿no? Con un García Márquez que estaba en el fondo, moviéndose por ahí en el espacio, ya era periodista conocido en El Espectador. Y tú un día siguiendo los pasos de ese primo tuyo, decides presentar un cuento al periódico que sale publicado. Pero me gustaría que me contaras, José Luis, por tus inicios en la literatura, cómo se reveló esa vocación literaria, ese momento que te partió y dijiste, bueno, este es un camino para seguir, un sendero. Sí, Eric, mi mamá tenía la costumbre de copiar en un álbum de papel ringlado como el de los cuadernos los poemas de los autores famosos, ¿no? Que en esa época de ella eran los modernistas, con una bella caligrafía que tenían las niñas entonces allá en Santa Marta, con Ana Joaquina Hernández, que era la mamá del poeta Álvaro Miranda, uno de mis mejores amigos, y con Clementina Cayón Ebrat, la mamá de Jaime Bateman Cayón. Copiaban versos, ¿no? Años después, cuando yo tenía unos 7, 8 años, mi mamá tenía la costumbre de leer en voz alta esos poemas y a mí me quedó gustando la eufonía, la música de ese hechizo sonoro que son las palabras. Y comencé en las hojas que quedaban en blanco a escribir como versitos, como dice que le hice unos versos a la Virgen de Fátima, me acuerdo, y los recité en un programa infantil en la Radio Nacional, que quedaba en la calle 26 con Caracas. Radio Nacional de Colombia. Ahí comenzó mi gusto por la Por la literatura. literatura, sí. Pero bueno, ya luego con el tiempo, José Luis, obviamente ya tú vas creciendo y algo que me parece muy impactante en tu historia personal es cómo en un colegio se dan cita 4 personajes, si no más, que van a terminar jugando un papel destacado en la literatura colombiana, ¿no? Estoy hablando de Álvaro Miranda, Luis Fayat, el mismo Pemán. Cuéntame un poco, José Luis, sobre esa época en el colegio, cómo se reveló ese primer grupo literario. Luis Fayat termina siendo un novelista conocido. Y ese grupo ya que se va perdiendo en el tiempo, el grupo de Palermo. ¿Cómo no? Nosotros estábamos en segundo, tercero de bachillerato, como se llamaba entonces, en el gimnasio Boyacá. Y claro, ya nosotros nos gustaba escribir, nos gustaba leer, pues, pero no nos conocíamos. Al único que yo conocía era Álvaro Miranda, por razones de pues, la familiaridad, pues se radicaron en Bogotá, lo mismo que mis papás. Y vivíamos en el barrio Palermo, ahí quedaba el colegio. Y hablábamos mucho de literatura. Álvaro se inclinaba más por la historia, me acuerdo yo. Y en cursos superiores estaba Pedro Manuel Rincón Pavón, que era Pemán, así se le conocía, y lo llamábamos el filósofo, porque era como el líder nos decía qué lecturas, ¿no? Me acuerdo que nos guió por Sartre, ¿no? Los jefes, la infancia de un jefe. Y nos daba ciertas lecciones de literatura, era un hombre muy culto, y alrededor de él, y entonces llegó, Luis Fayad era el más tímido. Luis era compañero de curso de Pemán, y entonces, claro, hablábamos mucho en los recreos, cuando salíamos en las cafeterías vecinas,
hablábamos mucho, pero yo sí noté que cuando yo hablaba de García Márquez, que no era conocido entonces, Luis se interesaba más por esa temática, por ese autor. Y fuimos conformando lo que se llamó después el Grupo de Palermo. Pero fue así, nunca dejábamos de comentarnos los libros y eso durante los años del bachillerato, hasta que salimos con la vocación definitiva, los que tú citaste, Álvaro, Pemán, Luis y yo. Bueno, José Luis, yo quiero que hablemos de una novela especial en tu trayectoria, porque tú además eres novelista. Creo que eres además reconocido como novelista también. Una novela que dicho sea de paso está cumpliendo 40 años y que te hizo finalista de un premio muy importante además en esa época, el Rómulo Gallegos. Hablemos de Las puertas del infierno. José Luis, esta novela tan particular en la que el protagonista, un escritor, se pierde, si se quiere, en los delirios del amor, de los amores sórdidos urbanos, de la prostitución también un poco. Y esta es una novela bogotana importante, ¿cierto? Sí, yo siempre tuve una dicotomía. Yo digo que yo soy un águila bicéfala, porque soy costeño y cachaco, y soy poeta y novelista. Ajá. Cuando yo conocí a Gabo, claro, él me aconsejó mucho leer los buenos novelistas que eran los anglosajones, los autores norteamericanos, ¿no? Pero me atraía mucho, 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 mucho el poder escribir narrativa. Y narrativa experimental como la presentaba Virginia Woolf, como la presentaba James Joyce, Samuel Beckett. Tuve, después de publicar El laberinto, mi primer libro, mi primer apartado bibliográfico, que eran poemas experimentales. Nosotros, los de la generación sin nombre, no nos gustaba mucho el show de la generación anterior, que eran los nadaístas, que eran más dados como al escándalo, al show, a mostrarse ellos como personajes exóticos, ¿no? Nos gustaba más el rigor de la palabra, ¿no? Y nos gustaba mucho la revista Mito, que era la generación anterior a los nadaístas, que eran Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamus, Álvaro Mutis, por supuesto nos atraían mucho ellos y comenzamos a escribir con ese rigor. Y los experimentos literarios nos atraían mucho, apenas estaban floreciendo un novelista argentino, Julio Cortázar, y un novelista, Juan Rulfo. Apenas teníamos acceso a esos libros, pero muy difícilmente, ¿no? Pero nos llegaron las influencias muy directas. Yo tuve luego una vivencia, después de mi matrimonio, con mi prima Alba Marina Samaria, la mamá de Federico, que es poeta también, y yo le escribí un poema llamado Alba, que fue pues gustó tanto que Iván Benavides lo musicalizó. Entonces Iván y Lucía Sí, es una canción. hicieron esa canción Alba. Sí, 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 sí. Claro. Yo estaba pues muy enamorado de ella, desde luego. Y cuando nos separamos, que fue tan dura esa separación para mí, tuve un descenso a los infiernos. La otra cara de la moneda, buscando seres esperpénticos, ¿no? Jorobadas, cojas, desdentadas. Era el mundo de Baudelaire, el mundo esperpéntico. Fue algo adrede, eso de la depresión. ¿Eso fue adrede? Sí. Y digamos, no fue consciente. Entonces fue a visitar los bajos fondos de Bogotá. Primero en compañía de... Yo trabajaba como secretario de Luis Vidales en el DANE, en la estadística. Entonces yo tenía una doble faz porque era el jefe de divulgación de esa importante entidad estadística, y por la noche el pervertido de los bajos fondos de Bogotá. Y comienza esa novela y comienza a desarrollar todas esas influencias con que asimilé el Ulises de Joyce, que ya lo había leído pues a grandes trancos, pero lo leí. Y Henry Miller, con los trópicos de Cáncer y de Capricornio, que me daba la libertad de acción. Anaïs Nin, ¿no? Con sus diarios, de una manera más fina que Miller. Miller era yo lo llamaba un vagabundo de Brooklyn. Pero todas esas influencias, y luego Molloy, la novela de Samuel Beckett, y Los cachorros de Vargas Llosa en la temática. Yo no quería parecerme
en nada a Gabo, en su influencia. Me daba miedo, yo no podía competir con un genio literario como Gabo en ese mismo mundo de él. Entonces busqué estos autores que llegaban más fácilmente a la asimilación de mi vida y los conocí, los bajos fondos de Bogotá, lo más bajo. Cuando los que me tradujeron en novela al ruso, muchos años después vinieron y decían, queremos conocer las puertas del infierno, yo sentía miedo. Y ¿cómo vamos a salir a esas calles tan peligrosas? Claro. La carrera 10ª con 19 a las 9 de la noche. Y sin embargo, a la manera de Ulises, que tiene un Bloomsday, 16 de junio, a mí me hicieron el Christian's Day, el 3 de octubre, que es el día de la novela. Claro. Y todavía es la hora que salimos, ¿no? A veces, claro, en grupo. Salimos por la calle 19 a las 7 de la noche, bajamos a la Caracas. No es fácil, no es fácil, es un mundo ya bastante peligroso, pero nos atrevemos a celebrar ese Christian's Day los 3 de octubre, sí. José Luis, y es que esta novela precisamente es tan poderosa por esa sordidez que tú mencionas, pero es una sordidez bien particular que no deja la ternura de lado, ¿no? La ternura de estas mujeres y de este poeta buscando su propia suerte, su propia redención. Te quiero preguntar por este inicio tan bonito y tan, creo que es memorable, creo que es de los grandes inicios en la literatura colombiana, José Luis. ¿Desea usted saber cómo es Bogotá en las horas de la madrugada después de haber llovido durante toda la noche? ¿Y cómo es la vida íntima de un poeta solitario, obsesionado por unos ojos femeninos, unos labios, una cabellera desordenada, unos pies blanquísimos con las uñas pintadas de rojo ardiente, obsedido también por los ángeles custodios, por los fantasmas de la historia, por los recuerdos de su infancia y de su adolescencia, y sobre todo torturado por la idea de escribir una novela a manera de exorcismo? Sí, ahí solté algo a lo cual se refería Ángel Rama alguna vez, de por qué la primera novela, muchas veces en arte no hay reglas, pero por qué la primera novela es la mejor. Y da muchos ejemplos. Ángel Raman habla de los Buddenbrook, habla del Trópico de Cáncer, la primera novela de Miller. Es la mejor. Pedro Páramo, pues, la Vorágine, María. Es decir, son muchos los ejemplos, porque es cuando uno bota todo, sin querer, asimila todas las influencias. Hay como una revolución cerebral cuando uno se sienta a escribir esa primera novela. Da lo mejor y lo peor de sí mismo cuando uno no es nadie y quiere serlo todo. No. Creo yo eso atribuyo porque también es un hombre que cuando fracasa en su matrimonio estudia teología. ¿Dónde estará la verdad? La verdad busca astrología, será en los astros, en la religión, buscando a Dios. Aparece un personaje entre las puertas del cielo y las puertas del infierno, muy consciente de que Cristo, cuando muere, desciende a los infiernos para poder conquistar el cielo, como Dante Alighieri, ¿no? Para llegar primero hay que pasar por el infierno para conquistar el paraíso. Tal vez todo eso en la cabeza me daba vuelta. Yo tenía 33 años y los experimentos lingüísticos, la verbalidad que siempre me ha obsesionado, sí, la poesía, los recuerdos de la infancia. Acaba de salir una edición que se llama Las puertas del infierno para niños. Para niños. Sí, que yo mismo la adapté, para niños que tengan vocación literaria, se vayan iniciando en el monólogo interior, ¿no? Pero entonces fue un gran exorcismo, fue una purga del corazón total, Las puertas del infierno. Creo que eso influyó para que novelistas como Mario Mendoza, como Santiago Gamboa, entre otros, digan que ellos pues son en cierta forma hijos de Las puertas del infierno, ¿no? Ellos estudiaron en la Javeriana cuando Marino Troncoso también se obsesionó por esta novela, que era el director de literatura. Bueno, José Luis, y esta novela, ya como lo mencioné hace un rato, fue finalista del Rómulo Gallegos, pero dicho sea de paso, no es tu única novela. Sé que, ya como lo mencionaste, y hemos hablado de una novela que tiene que ver con el mundo de Bogotá, pero tú eres un escritor samario. Y justamente este año se están cumpliendo los 500 años de esa ciudad vieja, la más vieja de Colombia, si se quiere. Y tienes una novela también muy poderosa, José Luis, que a mí me gustó especialmente, ese monólogo que va contando tantas cosas de la vieja ciudad de Santa Marta.
y estoy hablando del Fulgor en la calle Grande. ¿Cómo nace esa novela? Sí, fue una necesidad. Yo estaba en el exilio en Cuba a comienzos del siglo XXI. Tuve mucho tiempo. Lo primero que me dijeron los que me recibieron allá en la isla infinita, aquí dedícate a lo tuyo, a lo que tu verdadera vocación, que es la literatura. Porque analistas políticos tenemos los mejores, analistas de la sociología de tu país, de las circunstancias en que está viendo tu país, tenemos los mejores analistas. Tú dedícate a lo tuyo. Entonces comencé a recomenzar, es decir, aproveché esa estancia y esa facilidad que me dieron mientras trabajaba como periodista en Prensa Latina, en Radio Habana Cuba, en Radio Enciclopedia, a escribir, y empezó la rememoranza de mi infancia samaria, de mis ancestros samarios, de lo que me contaban mis padres, mis abuelos, luego los amigos samarios, mis grandes amigos y amigas. Y comencé, dije, voy a escribir mi novela Samaria. Estoy en deuda con mi tierra natal y comencé a escribirla, haciendo énfasis en la belleza del mar. Es decir, la poesía no falta ahí. Entre los cuentos más escabrosos o las historias políticas de que aparece con que se construye la ciudad a lo largo de 5 siglos, está la belleza del mar. Siempre hay un párrafo dedicado al mar. Busqué las mejores expresiones de mi corazón para elogiar el mar, para decir que era el de Santa Marta el más bello del mundo, ¿no? El único litoral en el mundo que tiene Sierra Nevada, eso no se ha visto en ninguna parte. Sí. El único Caribe, por eso nace Macondo también, que tiene cóndores. Sí, sí, sí. Es un Caribe distinto al Caribe. Es distinto. Entonces eso, ahí, ¿no? Santa Marta. Y empecé a escribir mi novela. Me llevó 5 años escribirla. Entre La Habana, Santa Marta y Bogotá cuando regresé. En las 3 ciudades estuve y me salió la novela así. Este dato que te voy a dar, no sé qué pensarás de que, porque yo lo intuyo, no. Pero bueno, la verdad es que el título del Fulgor de la calle Grande, José Luis, el Fulgor de la calle Grande en realidad no era el amor de tu vida, tu esposa y la mamá de Federico, Sí. ¿cierto? Caramba, tienes un ojo clínico. Se ve que leíste con lupa la novela. Sí. Yo vivía en la calle Grande y cuando iba a Santa Marta, que era con mucha frecuencia en vacaciones, siempre estaba en la casa de mis tías Granaditos, como le decían, que eran ancianas que murieron centenarias, y estaba al frente de ellas, muy pendiente de ellas, mi tía Aide Díaz Granados Cotes. Entonces, toda la inmensa cantidad de primos y de descendientes y sobrinos de las Granaditos hicieron una escritura para que Aide fuera la única dueña de esa casa. Entonces ahí era donde nosotros estábamos, ya las Granaditos murieron, muy centenarias. Yo nací en el Hospital San Juan de Dios y a mi mamá le dio un tifo. En la calle Grande daba tifo, yo no sé por qué. Entonces no me pudo ella amamantar ni criar. Me crió una prima de mi papá, Conchita Díaz Granados de Vives. Me crió en la calle Grande, en Los Altos. Enfrente vivía su hermano Luis Carlos y ahí vivía Alba Marina. Cuando yo me enamoré de ella y me casé con ella, ella vivía en la calle Grande. Y en la novela la señalaron, ella es el fulgor de la calle Grande. Qué bonito eso. Pero estoy sorprendido del ojo clínico, tú decir, de cómo leíste, con qué capacidad de detalle leíste línea por línea de la novela. Bueno, y hablando de figuras tutelares en la vida de un autor, de tu vida, José Luis, ya hemos mencionado a García Márquez. No, sé que García Márquez en algún momento, ustedes fueron muy cercanos, te dijo en La Habana, pero ¿por qué te dedicas a la poesía? Los poetas son pobres, ¿cierto? Pero quiero preguntarte por Pablo Neruda. Sé que Pablo Neruda es una figura importante en tu camino, que te lo encontraste aquí en Bogotá y creo que en Caracas. Sí, cómo no. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fueron esos encuentros con Neruda? ¿Por qué es tan importante para ti? Sí, yo pienso que uno cuando está empezando a escribir o cuando uno está empezando a penetrar en el mundo intelectual, uno busca sus influencias. Sí, uno lee caóticamente, uno lee desordenadamente. A mí me gustaban otros poetas, digamos Borges, Huidobro en Chile, poetas muy importantes.
Pero cuando comencé a leer a Neruda me atrajo mucho. El primer libro que yo leí de él fue La canción de Gesta, que fue en homenaje a la Revolución Cubana. El primer libro que se escribe en el mundo a la Revolución Cubana fue Canción de Gesta. Me impactó mucho esa rima en decasílaba, ¿no? Que iba impulsando cada uno de sus cantos. Después leí Residencia en la Tierra, completamente distinto. Luego mi primo Óscar Alarcón Núñez me regaló un libro clave que se llama El viajero inmóvil, la biografía de Neruda, de Emir Rodríguez Monegal, el gran crítico uruguayo, y ya me impactó. Dije, no hay un ser que, ¿cómo me parezco yo a él? Me parezco en el modo de ser, en el modo de actuar. Es decir, no en el genio, pero ojalá. Pero en todo caso, me impactó tanto que comencé a escribir parecido a él. Comencé a adoptar las formas bibliográficas de él. Él publicaba un libro o publicaba un folleto y luego unía 3 de esos folletos publicados y de ahí formaba un nuevo libro. A mí me gustó ese método, me gustó mucho. Me gustó su alegría de vivir, su política, ¿no? Su política adquirida en España, la conciencia socialista, la conciencia por los pobres, por los explotados, ¿no? Entonces me gustó mucho, me acerqué mucho a Neruda. Comencé a endiosarlo, es lógico, comencé a endiosarlo, a leer todo cuanto libro venía de Neruda, las obras completas. No tenía acceso a eso porque eran carísimas, unas obras muy finas. Y entonces una vez fui a una fiesta con una novia que yo tenía y un colegio gringo, me acuerdo. Y son esas bibliotecas donde están los libros, pero no son libros que utilicen ni que dan a los muchachos, sino libros que dan las editoriales. Y vi la obra completa de Neruda y se lo señalé a la novia. Y dije, no, yo no tengo plata ni para comprar el 20 poemas de amor, que es el libro más barato. Y entonces ella dijo, no, tranquila. Ella venía de Nueva York, era actriz y no sé qué. Cogió el libro y lo metió en su cartera. Ah, qué bonito. Allá en ese colegio trabajaba una profesora amiga mía y yo le pregunté, le dije, hice eso. Me dijo, es que nadie lee esos libros, nadie. ¿Qué mejores manos? Me dijo ella. Entonces no me sentí con remordimiento. Y en ese libro aprendí a querer más a Neruda, a compenetrarme más con su corporeidad, con su alma, con su espíritu, con ese duende que tuvo, Sí, que sí. era el rey Midas. Creo que incluso hiciste un viaje, José Luis. Sí. Recorriste Valparaíso, estuviste en Isla Negra. Eh, ¿Cómo tomaste esa muerte de Neruda en ese momento? No, pleno golpe contra Salvador Allende. ¿Cómo fue eso? Fue terrible, no, fue terrible, terrible. Para mí fue, empezando por el golpe de la Revolución Chilena, es decir, yo pendiente, tenía los libros que Neruda publicaba, Alabanza de la Revolución, Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena. Libros populares, libros que no tenían una edición hermosa, no, tenía todo pendiente de él. Cuando los días del golpe fueron durísimos, para mí, para mi generación, para mis amigos, todos, ¿no? Y luego la muerte de Neruda. 3 días antes de su muerte apareció en un periódico de Buenos Aires llamado La Opinión el último poema de Neruda. Neruda estaba enfermo ya. Fue el 11 de septiembre fue el golpe. Él muere el 23 y el 18 salió en El Tiempo de Bogotá. El último poema de Neruda, que comenzaba Nixon, Frei, Pinochet, con los demás, no sé qué, sátrapas de este mundo. Yo dije, no, ese no es el último poema de Neruda. Muy bueno que lo hayan. Este poema es del canto general, se llama Las Satrapías. Y empieza diciendo Somoza, Trujillo, Moriñigo, con los otros, los déspotas de América, no sé qué. Entonces yo dije, está muy bien, pero le escribí a don Roberto García Peña y puse el último entre comillas. Digo, no, esto es una parodia, pero no es el último poema de Neruda. Y bueno, sé que le estrechaste la mano en Caracas, Sí. creo que aquí en Bogotá también. ¿Cierto? En Bogotá cuando vino, yo fui con Álvaro Miranda al aeropuerto El Dorado, madrugamos y verlo, yo no sabía dónde meterme, la emoción. Con su boina. Era famosa esa canción. Cuando entró al carro, estaban 3 personas en la parte de adelante, el chofer era el embajador de Chile, Matilde y Neruda acá. Neruda con una bufanda y la cachucha. Y ya yo tímidamente pues lo saludé con la mano. Matilde le hizo un gesto con el codo y él enseguida se quitó la cachucha y achinó los ojos así para saludarme. Yo
Tú has sido además un escritor muy comprometido políticamente, ¿no? Un hombre muy fiel a sus ideas. Yo quiero preguntarte por tu exilio, por todos esos años en Cuba. ¿Cómo fue ese exilio, esa vida? ¿Qué tanto tuvo que ver con tu escritura también? No, porque incluso en el fulgor de la calle Grande dices que La Habana fue para escribir, Santa Marta fue para soñar, Bogotá para vivir. ¿Cómo fue eso? Bueno, a comienzos de la década del 90, cuando se cayó el mundo socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, vino Fidel a Bogotá, vino a la posesión del presidente Samper, Ernesto Samper, y al día siguiente en el Hotel Tequendama le ofrecimos en el Salón Rojo, todos los grupos de solidaridad fuimos, le ofrecimos un gran agasajo, doloroso porque al día siguiente asesinaron a Manuel Cepeda, cuando él fue casi el autor de ese acto anterior. Eso fue muy duro para nosotros, muy duro. Entonces comenzamos pues unos a salir, muchos salieron a Europa y me ofreció asilo el embajador de Chile, que era Aníbal Palma Furcade, el ministro más joven que tuvo Allende en el año 70. Pero de común acuerdo con mi familia me fui para Cuba. Cuba. Me fui con mi esposa, con mi hija pequeña, y allá me fue muy bien en el sentido de que lo primero que me dijeron los cubanos, dedícate a lo tuyo, que es la literatura. Por la vida política tuya, por muchas razones no has podido dedicarte por completo. Aquí tienes todo el tiempo y toda la comodidad, porque allá se vive muy tranquilo. Una vida llena de historia y muy vivida, José Luis. Sí. Creo que nadie te quita lo bailado y lo vivido. Y lo escrito. Parece que sí. José Luis, gracias por tu obra, por todo lo que nos has dejado en la literatura, ¿no? Con tus novelas, con tu poesía. Tantas historias y esos grandes narradores. Muchas gracias, Eric. Te felicito por tu programa, es maravilloso, Señal Literaria. Sé que tiene muchos fanáticos y fanáticas. Y bueno, ya es parte de la historia de la literatura colombiana y universal. Y gracias a ti por entrar a este archivo de Señal Literaria, José Luis. Yo me siento muy honrado con esta invitación que me has hecho. Muy agradecido.